¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hoy, como parte de las pláticas, de las sesiones que tenemos dentro de la Logia Aura, vamos a hablar de un tema pues bien interesante. Vamos a hablar de un personaje que fue emblemático en los inicios de, digamos, la primera generación de la teosofía. Este personaje fue Tesu Barrow. Él participó muy de cerca con el coronel Olcott, con Blavatsky, y él tuvo una aportación muy relevante para los primeros estudios de teosofía que se divulgaron. Después vamos a empezar hablando un poco de la vida de este personaje, que este personaje de hecho estuvo también rodeado de cierto misticismo que ya comentaremos. Y una vez que hablemos un poco del personaje, ya vamos a hablar de la obra del personaje. En este caso, Subarrow él tuvo una aportación bien importante para la parte del Bhagavad Gita. Él en su momento tuvo una serie de 4 sesiones en hubieron congresos que organizaba la Sociedad Teosófica, y en estos congresos él dio una serie de pláticas, 4 pláticas en total, donde él lo que hacía era, bajo un entendimiento profundo que él tenía de diferentes tipos de yoga y de lo que se le conoce como Sankhya, él daba ciertas claves para que una persona que no tiene tal vez ciertos conocimientos esotéricos pudiera entender de una manera más completa, ¿no?, esta obra. Y bueno, eso es lo que vamos a estar revisando en esta sesión. Al final, ahorita, vaya, vamos a irnos de corrido, y si hay algún tipo de pregunta, pues con gusto la revisaremos al final. Y bueno, si de esta plática con una persona que se pueda llevar como que la espinita para tal vez si querer investigar más del tema, más de la obra de este personaje, que la verdad a mi impresión personal fue un genio por todo lo que logró entender, ya habrá tenido éxito la plática. Bueno, en esta plática no vamos a hablar de las 4 lecturas de Subarrow porque tomaríamos unas 4 o 5 sesiones. Vamos a hablar solo un poco de la primera plática que Subarrow dio, pero sin embargo esta plática fue fundamental porque él explica de una manera, me parece, simple pero a la vez profunda, los conceptos más básicos de la teosofía, ¿no? Como por ejemplo el entendimiento de lo que es el absoluto, el entendimiento de logos, el entendimiento de Fohat, entre otros temas, ¿no? Entonces vamos a estar ahorita acotados a explicar parte de esa primera lectura. Bueno, como un antecedente, seguramente varios habrán escuchado de este tema del morador del umbral, ¿no? El morador en el umbral. Este tema surge de una obra llamada Zanoni, de Edward Bulwer Lytton, y en esta obra el autor habla de un personaje, digamos, etéreo, que podría parecer un elemental, y este personaje, este adversario, este enemigo, se le aparece a un neófito que está buscando explorar un terreno desconocido. En el momento en el que llega, digamos, el aventurero a esta tierra nueva, se aparece este adversario, ¿no? Y este adversario, pues, es lo suficientemente fuerte para hacer, digamos, retroceder al explorador. Este tema, que empieza hablándose como de un tema metafórico y en la literatura, se ha utilizado mucho en el ocultismo, porque se dice que de hecho sí existe un morador en el umbral. Sin embargo, ese morador en el umbral que se menciona en este libro, pues no es un ser etéreo, no es una criatura. Sin embargo, es un peligro, digamos, latente. En el momento en el que una persona que está buscando la verdad, se compromete a como querer verdaderamente encauzar su camino y buscar la iniciación, pasa por una serie de estados mentales. Y esos estados mentales por los que pasa es a lo que se le conoce como este morador en el umbral, ¿no? Cuando un neófito decide iniciar, pasa también por el concepto que algunos conocen como la noche oscura del alma. Y este es un momento clave porque la persona que está en ese momento con total seguridad de querer buscar, digamos, la iluminación, se empieza a topar con algo muy fuerte. Se empieza a topar con que todo aquello que lo ataba a la tierra, llámese sus seres queridos, gustos mundanos, bajas pasiones,
todo se lo empiezan a poner frente a él y le muestran que todo eso, pues, por así decirlo, no es nada, todo es una ilusión. Y no solo eso, sino que le muestran a esta persona incluso como que sus experiencias emotivas, afectuosas de todas sus pasadas vidas. Y cuando le muestran eso a la persona que quiere iniciarse, en la mayoría de los casos el impacto es tan grande, es tan fuerte, que se dice que literalmente el alma se somete y la mayoría no son capaces de seguir. Prácticamente ponen al neófito frente a un vacío donde parece que se encuentra en un sinsentido, y al estar frente a la nada, al darse cuenta como de que no hay un sentido en nada, que no hay una meta, que no hay nada, muchos, digamos, se desaniman y retroceden, ¿no? De hecho, se dice aquí que, bueno, pues la mayoría justamente en este tema falla, ¿no? De hecho, cita Subarow un ejemplo. Él menciona en una de sus lecturas a un autor un autor reconocido que se puso a investigar todas las formas de pensamiento de la gente. Él quería mostrar que todas las emociones que tenemos vienen de algún pensamiento y que para todo hay como que una regla, ¿no? Y una vez que se puso a identificar cuáles eran como que todos los pensamientos base, que se dio cuenta como que no había, ¿cómo decirlo? Que los sentimientos no eran orgánicos, sino que siempre había una reglita atrás. Este autor llega a la conclusión de que todo es vacío, o sea, de que todo es pues como una fórmula. Y en ese momento el autor entra en una depresión. Y entra en una depresión donde él mismo en su autobiografía dice que ya ningún tipo de placer, llámese placer mundano, no mundano, ningún tipo de placer seguía siendo placer para él. Y así estuvo este autor en una depresión durante un buen tiempo, ¿no? Esto lo cita Subarow como que es un ejemplo claro del tipo de estado mental que se encuentra una persona cuando se encuentra pues con el morador en el umbral, ¿no? Otro ejemplo igual más mundano, más reciente, y creo que viene al caso porque los estados mentales que aquí citan se parecen mucho. Digo, como saben, hace ya pues, a pocos años tuvimos pues, un cantante americano que falleció. Dios, se me olvida su nombre. David Bowie, justamente David Bowie. Sí, y algo le pasó a este cantante bien curioso. Cuando él estaba haciendo, digamos, como su magna y última obra, le mencionaron, él ya venía con 2 años luchando contra el cáncer. Y hay un punto en el que en su tratamiento le mencionan que ya pues mejor se vaya a descansar, que el tratamiento falló y que no hay nada más que hacer. A partir de ese momento, David Bowie comienza a componer otra nueva serie de canciones, que de hecho algunas ya, hubo una canción que fue póstuma, hasta después de un año de que falleció se conoció, y se llama la canción No Plan. Y la canción, quien tenga oportunidad de leer la letra, te habla justamente de ese espacio de qué se siente estar en ese vacío, con el morador del umbral. Entre los estados que menciona, por ejemplo, dice David Bowie, es que esto es un aquí, pero no es nada. No hay dirección, no hay hacia allá, sin embargo, todo lo soy yo. Dice, todo lo que eran mis apegos, mi vida, mis rencores, las cosas que extraño, en este momento me doy cuenta que no hay plan, no hay nada. Llega un punto en el que también en la letra dice, aquí no hay música, no hay armonía, simplemente son ondas de sonido. Hay un vacío. Dice, en este lugar en el que estoy, no veo un camino claro, no hay una carretera, no hay algo que me diga hacia dónde ir, estoy como en medio de la nada. Estoy en medio de la nada y sin embargo lo soy todo y no tengo nada. Y la canción es enfática en ese tema como de no hay plan, ¿no? Y esos estados se me hicieron muy parecidos a justo los que menciona Subarow y a los que ocurrieron con este autor, ¿no? La verdad es que la canción es recomendable para... Dicen que la teosofía se enseña no solo a nivel mental, dicen que la teosofía pues uno tiene que interpretarla con sus diferentes vehículos y un vehículo es el emocional. Entonces a veces escuchar algo como esa canción podría darnos otro tipo de conocimiento diferente que con las palabras pues es difícil de expresarlo, ¿no? Pero bueno, hablando de este tema que ya me extendí un poco, hablamos de un morador en el umbral que se le aparece al neófito, que es un adversario imponente y que la mayoría falla. Es a partir de este tema que la mayoría falla, que la pues, gente de muchos años atrás, sabios,
empiezan a trabajar pues en una forma de cómo ayudamos para que no sean tantos los que fallen, ¿no? Y ahí es donde entra justo el tema del Bhagavad Gita. Si, quienes han tenido oportunidad de leer un poco más del Bhagavad Gita, recordarán que en el Bhagavad Gita comienza la historia que tenemos a Arjuna, y a Arjuna prácticamente le toca luchar una gran batalla, y no solo es una gran batalla, sino que es una gran batalla que va a tener que luchar contra sus parientes, primos, contra gente que era cercana a él, ¿no? ¿Cómo le pides a alguien que renuncie a todo lo que era como los temas a los que lo tenía aferrado, ¿no? Justo con esa equivalencia, podemos ver que ahí está de hasta cierto punto el morador del umbral escondido, ¿no? Tenemos un tema, el morador del umbral nos pone todos nuestros apegos enfrente, y el reto es ver cómo podemos encontrar ese vacío y lograr salir adelante a pesar de sentir que no tenemos nada, ¿no? Y bueno, justamente el Bhagavad Gita pues nos va a ir explicando de ciertas formas pues cómo vencer a este morador en el umbral. Justo el Bhagavad Gita pues nos va a preparar, el objetivo es prepararnos para esa gran batalla. Nos prepara de diferentes formas, ¿no? Primero el Bhagavad Gita nos comienza explicando pues, qué somos, qué es aquello que se dice está arriba de nosotros, pero que a la vez somos nosotros mismos. Y también se nos habla de cómo vamos a hacer frente a este adversario, ¿no? Se nos habla de cómo debemos afrontar la vida, cómo debemos afrontar nuestras pasiones, hacia qué cosas debemos de ser fiel para que podamos de una manera más rápida lograr este camino, ¿no? En el Bhagavad Gita, como recordarán, pues nuestros dos personajes principales son Arjuna y Krishna. Tenemos a Arjuna, que Arjuna creo que mencionan que tiene como 70, 80 nombres diferentes, pero hay un nombre muy particular que Subarrow lo menciona, y es el de Nara. Nara, justamente el significado de Nara es hombre. Y eso nos da una clave, ahorita que estamos hablando de claves para entender el Bhagavad Gita, el término Nara nos da un significado bien importante, que es esta es la batalla no de Arjuna, sino que es la batalla del hombre. En términos teosóficos, pues es la batalla de la vida humana o de la mónada humana, ¿no? Para tratar de elevarse. Por otra parte tenemos a Krishna, que Krishna es pues su compañero, es aquel que no interviene en las batallas, pero sin embargo es el consejero que está siempre atrás de Krishna, ¿no? Y en este caso Subarrow nos menciona que Krishna justamente en términos teosóficos corresponde pues a lo que sería como la parte superior de nosotros, o bien el logos, ¿no? Como Subarrow es bien enfático en el tema de que en el Bhagavad Gita, Krishna recomienda siempre a Arjuna, pero él nunca se mete a las batallas. Y en este caso, pues en el logos, en el estudio teosófico, se dice que es lo mismo. O sea, el logos no puede hacer nada por nosotros, sin embargo, es la fuerza que también internamente nos va a empujar a buscar elevarnos, ¿no? Y hay que tener como que ese oído, esa percepción para poder tener la humildad y escucharnos a nosotros mismos, escuchar y seguir al logos, ¿no? Que él no va a pelear la batalla por nosotros, pero es nuestro consejero y es nuestra guía. En esta obra, como bien se sabe, hay dos tipos de mensajes. Por una parte está el mensaje exotérico, que el mensaje exotérico es muy valioso. Yo creo que ayuda a todo tipo de persona, nos da valores morales, nos ayuda a priorizar tipos de intereses, a tener un mayor sentido de la responsabilidad, entre otras cosas, ¿no? Pero también tiene un sentido más profundo, que es el esotérico, que se dice que quien puede entender y quien puede seguir el Bhagavad Gita, pues no solo puede ser una mejor persona aquí en la tierra, sino que puede de una manera más rápida, pues lograr su evolución, ¿no? En estos planos. Y bueno, justamente dentro de los estudiosos, pues aparece Subarrow, que él es una persona que se metió muchísimo al estudio de tanto del Bhagavad Gita como de muchas obras del hinduismo, y nos va dando muchas claves. Ahora, pasando al tema de quién es Subarrow. Bueno, Subarrow es una persona que fue muy reconocida en su momento, tanto por Elena Blavatsky como por el coronel Olcott. Aquí puse algunas citas pues, textuales,
donde podemos darnos cuenta de, pues, más o menos qué era lo que veían o cuál era el tipo de estima que le tenían a Subarrow, ¿no? Tenemos comentarios, por ejemplo, de Blavatsky que decía, es que no, aquí en India no hay una autoridad mayor a él en temas de esoterismo sobre la filosofía advaita, ¿no? Por otra parte, igual el coronel Olcott menciona que no había encontrado otra persona con su misma brillantez en conocimiento de la sabiduría sagrada, ¿no? Y también algún comentario curioso del coronel Olcott es que él conoció, ya iré platicando un poco más, pero en cuanto a conoce a Subarrow, se dice, o el coronel Olcott logra percibir que algo ocurre en Subarrow, que de repente es como si hubiera un conocimiento milenario que estuvo oculto en él y de repente empieza solito a brotar y hay menciones como por ejemplo del hermano de Subarrow que dice, no, es que es increíble, no sé cómo, pero ahora Subarrow es capaz de decir versos totalmente, o sea, todos los versos de memoria del Bhagavad Gita, ¿no? Es como si algo se hubiera despertado en él, ¿no? Y bueno, pasando un poco a su historia, digo, la verdad es que la historia de Subarrow lamentablemente fue muy breve. Digo, fue muy breve porque como pueden ver, pues pereció a los 34 años, por enfermedad desconocida. Se dice, tuvo una serie de situaciones curiosas que iremos platicando. Subarrow venía de una familia pues noble de la India. Su familia había estado en puestos de gobierno importantes y hay una experiencia que tiene Subarrow que es una experiencia que se dice lo marcó, que es a los 13 años él fue a una peregrinación con su mamá. Ella era como muy devota de temas del hinduismo y en esa peregrinación de repente el niño se le perdió. Pasa un rato y la mamá reencuentra al niño y cuando lo encuentra resulta que el niño ya estaba iniciado por el Brahma Vidya. El niño le comentó que se había encontrado por ahí a un yogi y el yogi le dijo, mira, vente para acá, yo te enseño, y llegó con N conocimientos, ¿no? Después, bueno, el niño fue estudiando y a los 18 años Subarrow se entera pues que existe la sociedad teosófica, ¿no? Y lo empieza a apasionar a un punto tal que él empieza a escribirle a la gente importante de la sociedad teosófica, empieza a cartearse con ellos. En aquel entonces la gente de la sociedad teosófica, Elena Blavatsky, Olcott, estaban en Estados Unidos. Y es a partir de una presión constante de Subarrow por cartas, donde él prácticamente les convence de venir a ubicarse en India, bajo los argumentos de que la mayor parte de la sabiduría oculta y brahmanes importantes estaban justo en la sección de Madras, que es donde él vivía, ¿no? Y el mismo coronel Olcott entre diferentes cartas menciona que si hicieron una sede en Madras fue justo por la presión de cartas de Subarrow para que se fueran para allá, ¿no? Entonces él la vez que tuvo una influencia, es un personaje que no siempre todo el mundo lo ubica, parece como medio desaparecido, pero tuvo una gran influencia en que la sociedad teosófica pues haya crecido en India, se haya establecido en Madras y en Adyar. Llega, bueno, Blavatsky y equipo a India y a partir de ahí pues se vuelve miembro de la Sociedad Teosófica Subarrow y de hecho se vuelve secretario de, digamos, la Sociedad Teosófica en Madras, ¿no? Todo el mundo lo reconoce como un erudito de la filosofía vedantina y él empieza a tener una participación súper activa en el movimiento teosófico. De hecho, hay como en la doctrina secreta hay de 4 a 5 menciones que hace Blavatsky de trabajos de Subarrow. Habrá una que seguramente recordarán de lo que hace al principio de la doctrina secreta. Mencionan a Mula Prakriti como un velo puesto para Brahman, ¿no? Esa es una frase tal cual que la extrajo Blavatsky de lo que pudo aprender la misma Blavatsky de Subarrow. Y eso entre otras tantas menciones importantes, ¿no? Tuvo entre sus principales trabajos, que a quien le interesen estos temas podrá investigar, él hizo un estudio bien profundo del significado esotérico del zodiaco y a su vez tuvo, como comentaba, una serie de charlas que dio sobre el Bhagavad Gita en los diferentes congresos que habían de la Sociedad Teosófica, ¿no? Y tuvo también varias participaciones en la revista principal de aquel tiempo que era The Theosophist. Y bueno, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a tener una participación importante y hay un punto en el que la figura de Subarrow es tan relevante que se dice que él empieza ya también a recibir cartas de los Mahatmas. Y dentro de esas cartas hay unas muy particulares donde explícitamente le piden
Subaru, tú vas a ser encargado, vas a ser responsable de ayudar a Elena Blavatsky en revisar la obra de la doctrina secreta e incluir tus comentarios, ¿no? Comienza como con esta misión Subaru y es donde empieza una especie de diferencias pues, con Blavatsky y equipo. Subaru, bajo su concepción, él empieza a revisar varios textos de la doctrina secreta y voltea con Blavatsky diciéndole, ¿sabes qué? Están como que muy desordenados, tienes que ordenarlos más o yo no puedo como hacer mis comentarios sobre esto, ¿no? Esta aportación yo creo que fue importante porque Elena Blavatsky, más que tomar mal el comentario, ella misma se puso a reescribir la obra a partir de esta pues, crítica de Subaru y eso yo creo que ayudó a que la doctrina secreta pues, tenga una gran profundidad, ¿no? Ahora, es cierto que hubo un tema en el que Subaru llega a un punto de irrupción, de disrupción, donde decide ya no seguir apoyando. Llega un punto donde dice, ¿sabes qué? Estos escritos, pues por una parte están no del todo bien, en su concepción obviamente, y por otra parte, él tiene la convicción personal de que había muchos secretos en la doctrina secreta que no debían ser todavía revelados para el mundo occidental. Y a partir de ahí viene un rompimiento fuerte con Blavatsky. Prácticamente Subaru le dice, ¿sabes qué? Da algunas palabras muy fuertes, ¿no? Hay una parte donde creo que en una carta explícitamente le dice, ¿sabes qué? Si tú tuvieras que perecer, pues sería mejor eso a que misterios tan sagrados sean revelados a todo el mundo, ¿no? Y bueno, es a partir de esto que él pues deja de participar en la doctrina secreta y hay un momento en el que todo el equipo inicial de la Sociedad Teosófica, como William, George y otros 40 que estaban muy involucrados, empiezan a meter mucha presión con Blavatsky para que ya se publique la doctrina secreta. Por otra parte, había un Subaru que decía, no, es que todavía no está lista, no está lista. El punto es que en el momento en el que la publican, en ese momento Subaru pues totalmente rompe como que lazos con la Sociedad Teosófica, ¿no? Y es una pena porque es una persona que, digo, que cuando tengamos oportunidad de revisar un poco de su obra, se ve que tenía una gran preparación y que pudo haber aportado muchísimo. Lamentablemente, pocos años después de haberse separado, le surge una enfermedad pues muy extraña. Él mismo menciona que estaba, al parecer, él tenía ciertos conocimientos, pues sí, esotéricos, al punto que algunos maestros conocidos como Leadbeater se dice que acudieron a él para que los iniciara, para que les enseñara. Y él fue como que limitativo, ¿no? Hay una parte donde él manda cartas a los Mahatmas diciendo, ¿sabes qué? Yo no puedo enseñarlos, porque incluso ni yo mismo soy experto. Si voy a enseñarlos, pues sí lo haré, pero sobre la parte teórica, pero la parte práctica del ocultismo yo no puedo hacerlo, ¿no? Y así se hizo y se dice que pues, sí hubieron sesiones con el coronel Olcott, con Leadbeater y con A.P. Sinner, donde pues les enseñó varias cosas. Al poco tiempo sobrevino, como decía, una enfermedad misteriosa. Él se dice que a su esposa estaba pasando por una situación complicada y se dice que él empezó a trabajar como con elementales para ayudarla y parece ser que algo no salió tan bien y de repente empezó a tener un problema en la sangre. Ese problema en la sangre le empezó a generar problemas de la piel fuertísimos, donde empezó a emergerle ronchas por todos lados. De plano terminó postrado en cama y al poco tiempo el coronel Olcott se entera del mal estado de Subaru y va a ayudarlo, el mismo Suba le pide que lo apoye, ellos tenían todavía una buena relación y le pide a Subaru que le haga ejercicios de mesmerización para que pudiera él salir adelante, ¿no? Lamentablemente, pues los ejercicios no fueron suficientes y Subaru, pues a los 2 meses de que le vino mal, pues pereció y pereció a los 34 años, ¿no? Más o menos así fue su vida, una enfermedad porque pues sí fue medio rara, o sea, no hubo quien supiera explicar por cómo fue que le llegó y de manera tan repentina. Y bueno, así que fue que se perdió todo este conocimiento. Y bueno, ya hablamos un poco de Subaru y ahora sí vamos a un poco lo interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que pudo aportar Subaru a la teosofía? Voy a hacer algunos comentarios. Habrá algunas cosas que cuando las escuchen probablemente les sonarán diferentes a temas, llamémoslos del canon.
Pero bueno, al final este es un punto de vista. Yo creo que como estudiosos de teosofía, pues tenemos que analizar todos los puntos de vista y ver con qué verdad es la que nos vibra y nos hace sentido, ¿no? Aquí no, la idea es no hacernos de dogmas. Entonces, atentamente tengamos apertura. Y bueno, ahora sí, como mencionaba, Subaru dio una serie de pláticas para claves para el entendimiento del Bhagavad Gita. Y él menciona que atrás del Bhagavad Gita hay todo un sistema, o había todo un sistema filosófico basado en la filosofía Sankhya, que si se entendiera correctamente nos daría las pistas, las claves para un entendimiento muy profundo de esta obra. Sin embargo, el mismo Subarrao nos dice que la filosofía Sankhya, como era públicamente conocida, también ya estaba distorsionada, que la original, digamos, se mantenía oculta y poco era de lo público lo que realmente era como que valioso que podría aplicarse, ¿no? Entonces, a lo que llega Subarrao es decir, miren, esta filosofía es tan amplia, ni yo la conozco a profundidad y no se las podría explicar, pero les voy a explicar algunos principios básicos a modo de axiomas, que esos principios pues son parte de esta filosofía tan extensa y que con conocer estas pequeñas verdades pues podría ayudarnos a entender la obra, ¿no? Y bueno, algo que nos comenta Subarrao es, bueno, antes de que yo les explique estos principios, quiero exponerles que son realidades pues muy elevadas. Lamentablemente, uno como teósofo le gustaría poder comprobar las cosas, ¿no? Sin embargo, él dice, estas realidades son tan elevadas que pues creo que para la mayoría sería difícil poderlas comprobar y en estos casos sí, lamentablemente, pues lo que queda es casi un poco un acto de fe y saber que estas verdades están respaldadas por autoridades muy altas, ¿no? Y bueno, a partir de esto, antes de empezar a explicar estos principios, hace unas aclaraciones Subarrao sobre el Bhagavad Gita. Una de las aclaraciones que hace es, a mí me han comentado o yo he escuchado de la gente que el Bhagavad Gita no sirve, o bueno, que sirve pero solo a una porción mínima de la población, llámese a los que vayan a hacer, a los que van a hacer ascetas, que se van a ir a una montaña, que van a ser sacerdotes, pero que para el grueso de la población no sirve, ¿no? Y ahí hace una precisión Subarrao y lo que él menciona es, mira, tú para practicar el Bhagavad Gita, te va a ayudar sí a poder ascender a unos planos más elevados, pero y el Bhagavad Gita sí te habla de un tema de renuncia y de un desprendimiento y de hasta cierto punto un aislamiento, sí, pero ese no es un aislamiento físico. El Bhagavad Gita no espera que tú te vayas a una montaña y te aísles de la vida que actualmente tienes, ¿no? Lo que Subarrao recomienda es que el Bhagavad Gita se siga más en el plano mental. ¿Qué es este tema del plano mental? Que una ama de casa, un estudiante, un trabajador, no necesita irse a recluir físicamente a un lugar y más bien la devoción, la renuncia es a su día a día. Y por poner algún ejemplo, ¿no? Yo, no sé, uno como profesionista o como ama de casa, pues tú sabes que tu deber igual es que tener a la familia bien, que no falte nada, que tu casa esté en orden, que no falte dinero, etcétera, ¿no? Y si tú puedes esa filosofía realizarla sabiendo que es como tu responsabilidad para, digamos, estar alineado con, si lo quieres ver así, la naturaleza o con la evolución, si tú lo tomas sin esperar nada a cambio, sin esperar un fruto y lo haces como con un sentimiento de este es el deber y esto es lo que se tiene que hacer, esto es un estado mental que lo puedes aplicar pues, no solo siendo un sacerdote, sino bajo cualquier tipo de vida, ¿no? Entonces, él comenta, ojo con el Bhagavad Gita porque es aplicable para cualquier persona y son estados mentales, no son aislamientos, no es algo tan en el plano físico. Otro tema que también menciona que a veces se malentiende del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, cuando se lee, hay quien dice que parece sonar repetitivo porque te habla en diferentes capítulos de las mismas cosas con otras palabras, ¿no? Y la aclaración que hace Subarrao al respecto es que justo lo que hizo Vyasa, que fue quien contribuyó en esta obra, en ese momento habían varias filosofías, o sea, teníamos la filosofía Sankhya, teníamos el Raja Yoga,
el Hatha Yoga, filosofías que eran diferentes pero basadas en la misma verdad, ¿no? Y lo que buscó hacer el autor del Bhagavad Gita era mostrar cómo todos estos puntos de vista o filosofías diferentes al final dan a lo mismo, ¿no? Entonces puede haber una parte que se escuche repetitiva, pero es porque probablemente estás viendo la interpretación o con las palabras del Raja Yoga. Pasas a otra página y estás escuchando pues con el alma del Hatha Yoga, pero al final se integra y es lo mismo, ¿no? Y otro de los temas que aclara Subha Rao es que hay quien malentiende a Krishna como Dios, como el Dios antropomorfo que mucha gente acostumbra a visualizar, ¿no? Y él aclara esta parte donde él menciona que por una parte, que Krishna no, no le dice a Arjuna que lo busque a él como alguien ajeno a que lo va a salvar, sino que siempre es enfático en la obra de prácticamente decirle a Krishna, digo, de decirle a Arjuna que él se debe de buscar a sí mismo y él va a brillar, él va a poder elevarse, pero mediante el conocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, de hecho, de algún modo le hace entender el mismo en la obra, Krishna le hace entender que él es un ser humano, que tuvo vidas pasadas, pero que a su vez, pues también es digamos, es el Logos, y como el Logos también es el reflejo de Parabrahman, que es el eterno desconocido, ¿no? Entonces, esta es una precisión importante donde aclara, Krishna pues no es un dios antropomorfo, ¿no? Es prácticamente nuestra verdad superior. El otro punto que habla, bueno, dentro de las claves, Subha Rao se pone a revisar y dice, hay un número 18 que es muy frecuente. Y empieza a citar, ¿no? A ver, hay 18 capítulos en el Bhagavad Gita, se habla de 18 días de batalla, se habla de 18 parvas en el Mahabharata y de 18 tropas armadas. Por poner algunos ejemplos, hay más. Dice, ¿por qué este recurrente 18, 18, 18? Y llega a la siguiente conclusión, que seguramente voy a empezar poniendo algunos temas y pues lo podremos completar, ¿no? Tenemos seguramente, bueno, de los temas teosóficos que algunos conocemos, tenemos los 7 principios, ¿no? Donde tenemos el séptimo principio, que es, digamos, para aplicándolo al microcosmo, estaríamos hablando de Atma, ¿no? Y Atma en este caso, pues se corresponde con Krishna. Tenemos el 5, que sería manas. Manas se corresponde, digamos, como con nuestra parte mental, humana, lo que estamos viviendo aquí. Pero hay un 6 por ahí escondido que no todo el mundo lo percibe. Y ese 6 justamente corresponde con la esposa de Arjuna. Hay una parte en el Bhagavad Gita donde Krishna le entrega a su propia hermana para que la despose, ¿no? Y esa hermana, pues es justamente el enlace o el puente entre los dos, ¿no? Tema curioso, de hecho mencionan que hay también mucho dentro de esta filosofía que está atrás del Bhagavad Gita, pues había estudios de, digamos, de numerología importantes, así como en la cultura caldea y en otras, y de esos estudios, pues justo sale este tipo de temas, ¿no? Bueno, yendo ya muy concretos, pues si sumamos este 7, el 5 y el 6, pues probablemente salga este misterioso 18, ¿no? Con eso de alguna forma nos están mostrando cuál es el propósito del Bhagavad Gita, ¿no? El propósito del Bhagavad Gita, pues es justamente lograr esta unión entre estos 3 elementos, ¿no? Que para nosotros en la literatura teosófica, pues es Atma, Buddhi y Manas. Y sí, se habla, algo que menciona es que la filosofía Sankhya tiene la parte oculta, sí tiene un sistema de numerología que se dice igual al pitagórico, que a su vez es el mismo que el caldeo, ¿no? Y de ahí vienen muchos temas como este que ponemos como ejemplo. Antes de ir más allá, Bhagavad Gita, bueno, Subha Rao, con el estudio del Bhagavad Gita, nos hace una recomendación. Nos dice, mira, tú puedes estudiar muchas enseñanzas, pero hay ciertos principios que al parecer siempre se cumplen o siempre se tienen que cumplir. Esa es tu forma para evaluar si un sistema esotérico es completo o si tiene algo por ahí que no está tan bien. Y nos da estas reglas, ¿no? Te dice, si tú vas a estudiar un tema, una enseñanza oculta,
pues debe haber usualmente una correspondencia entre estos elementos, que son la naturaleza, el hombre, el cosmos, las fuerzas que rigen a estos y el tema de la evolución, ¿no? En una filosofía donde no hubiera esa correspondencia o algún elemento faltara, pues tal vez haya algo por ahí que afinar. De hecho, por complementar, nos dice Subarow que estos principios o estas correspondencias siempre tienen que estar, cada principio, asociado a un plano, a un estado de conciencia y a un vehículo. Cada principio asociado a su contraparte en cada uno de estos tres. Es el cuerpo, que digo, en la literatura teosófica pues se nos menciona de 7 cuerpos, ¿no? 7 cuerpos, esos 7 cuerpos pues al final adquieren experiencia en un mundo o en un plano y a su vez, pues a consecuencia de estar el vehículo en el plano, pues vamos adquiriendo nuevos estados de conciencia, ¿no? Entonces, se dice que estos 3 elementos, pues debiera de haber uno por cada principio. Hay una parte que Subarow de manera personal cuestiona, y a él no le parecía en su momento tan práctica la división en 7, y su ejemplo que pone es el siguiente. Dice, a ver, hablando del cuerpo, si quisiéramos dividir pues solo por funcionalidad y no por tener un estado de conciencia, una vivencia, pues simplemente el cuerpo físico podríamos dividirlo en subsistemas, ¿no? La parte de la sangre, las células, etcétera, y cada uno de ellos, pues podría ser, si se quisiera ver así, pues un diferente plano, ¿no? Y haciendo alusión a este sistema de 7 principios, lo que muestra Subarow como complicado es, y pone como ejemplo, tenemos el cuerpo físico y tenemos el segundo principio que es la vida. Eh, Tú puedes tener la vida física, pero si no tuvieras el cuerpo físico, ¿cómo podrías experimentar, cómo podrías tener un vehículo y un estado de vivencia en la segunda capa que es la vida? Y ahí es donde de repente como que a Subarow no le cuesta trabajo como que explicarlo, ¿no? Y él, sin embargo, y de igual modo dice, por ejemplo, si tú separas digamos, el cuerpo causal de Kama Rupa, pues sería realmente posible tener una vivencia totalmente separada de uno con otro. Y partiendo de eso, al final, la conclusión que llega a Subarow es que al menos para su visión personal, a él se le hacía más práctico una división más sencilla, que era un cuaternario. Y lo que hace Subarow en su obra es explicarnos cómo funcionan los planos, los vehículos y los estados de conciencia bajo estos 4 principios que a su vez pues, terminan abarcando los 7. Y bueno, hablando del cuaternario, Subarow lo que platica en sus lecturas es, para él hay 4 principales principios que son para Brahman, Brahma, Daivi Prakriti, que lo conocemos como Fohat, y Mula Prakriti. Empezando con para Brahman, de hecho para Brahman es el más, yo diría, difícil de explicar, porque solo lo explicamos negando cosas. Para Brahman se dice que es la realidad absoluta, pero que no puede tener ningún tipo de contacto con este mundo manifestado. Como él es eterno, no podría tener, si tuviera un contacto con el universo, que el universo pues, se dice no es eterno, automáticamente se quedaría rechazado como principio, ¿no? Entonces se dice que para Brahman, al ser eterno, no puede tener ningún contacto. Y de hecho se dice que para Brahman hay 3 términos en sánscrito que son, jnata, jneya y jnana, que es, uno es el poder conocer, otro el objeto conocido y un tercero que es el conocimiento. Y menciona que en la filosofía Sankhya para Brahman se le refiere como la negación de estas 3. En este caso, para Brahman es lo que no puede conocer a nada, no puede ser un sujeto que conozca, tampoco puede ser un objeto de nuestro conocimiento y tampoco puede ser ni siquiera el mismo conocimiento porque él no es el ser, es la seidad. Se dice que él todo vive en él, lo abarca todo,
Pero sin embargo, todo lo que está manifestado, pues solo digamos que somos sus reflejos, una manifestación de él, pero se dice que esta entidad o esto que somos todos no crea, como no tiene ningún contacto con el universo, pues él al no conocer tampoco no crea, no puede crear, simplemente somos un reflejo hasta cierto punto distorsionado de lo que sería la realidad más absoluta, ¿no? Se dice que es pues para nosotros vacío, es el todo, sin embargo, para nuestro entendimiento, pues es el vacío total. Y si se pudiera, no se le puede dar atributos, porque si se le diera atributo, pues ya lo estaríamos volviendo un objeto de conocimiento. Y con mucho atrevimiento, lo más que pueden decir es que es algo moviente, es movimiento. Y como parte de ese movimiento, se dice, se explica de una forma que no hay una manera humana de entenderlo, creo. Se dice que en momentos, a partir de ese momento, de este movimiento que es constante, en momentos surge una potencia, que esta potencia es el ego, bueno, el logos. Este logos se le relaciona con Brahma y el logos es cuando, digamos, el absoluto, por alguna razón misteriosa, como que por primera vez tiene conciencia de sí mismo y es capaz de identificarse como un ente individual. Y parte, digamos, de la pregunta, ¿quién soy yo? Y en el momento en el que se ve a sí mismo, es donde se crea la primera ilusión. Como Brahma no puede conocer y no puede ser objeto de conocimiento, se dice que sobre Brahma se pone un velo que lo cubre, que es la gran ilusión, y esta ilusión es lo que se conoce como Mula Prakriti. Mula Prakriti, ya lo veremos después, se dice que es como que la base no diferenciada de todo lo que existe en el mundo, bueno, toda la materia que existe, ¿no? Y bueno, entonces tenemos esta figura que es un Dios, bueno, que es el todo individualizado, que se pregunta quién soy yo. En el momento en el que trata de verse, surge como por arte de magia esta otra figura que es Mula Prakriti. Y después de esta pregunta de quién soy yo, surge un pensamiento. En este caso, bueno, a Brahma se le identifica de varias formas. Se le menciona, ya lo habrán escuchado, como, bueno, el logos, en términos cristianos, el verbo, que ya ven que, bueno, en la Biblia, en el Génesis, se ha mencionado claramente que el verbo es como que la base de todo empezó por el verbo, y esta es justo la fuente creadora, ¿no? También, si lo quisiéramos hacer un símil con el cristianismo, pues estaríamos hablando que para Brahman sería el Dios Padre y Brahma sería el Dios Hijo. Del mismo modo, aunque es diferenciado, porque este ya tiene una percepción individual, aún así es de la misma naturaleza del Padre. Se le menciona que es un centro de energía, porque toda la creación de todo lo que conocemos como universo va a emerger de él. Y bueno, se le conoce con diferentes términos, ¿no? Como Esvara o Avalokitesvara, para términos budistas. Esto es importante tener más o menos ubicados estos términos porque después nos los podemos llegar a encontrar y es para no confundirnos y saber que hablan exactamente de lo mismo, ¿no? Y se dice, mencionábamos que la única constante de para Brahman es el movimiento, es un movimiento eterno, que es la duración. Cuando llegamos a Brahma, tenemos un nuevo tipo de movimiento, pero ahora es un movimiento periódico y alternado, donde tenemos momentos de pasividad y de actividad, que son los días y las noches de Brahma, ¿no? Menciona Subarrow que tampoco, que no debemos cometer el error de pensar que solo hay un logos. Se dice, según las filosofías antiguas, que hay innumerables logos, hay una infinidad de logos en el seno de Parabrahman. Y al final, bueno, aunque todos puedan tener una individualidad, todos son pues, al final reflejo del mismo eterno, ¿no? Y bueno, se menciona que Brahma es la verdad, la conciencia y la felicidad. Ahora, a partir de que tenemos un Brahma individualizado que se pregunta, bueno, ¿quién soy yo? Surge, podríamos llamarlo una luz, o si lo queremos ver así, el primer pensamiento. Esa luz o ese pensamiento es tan fuerte, es tan grande, que si lo quisiéramos ver así, podríamos decir que de algún modo se materializa o toma una identidad propia, como si fuera una tercera persona. Esta luz, el simple hecho de preguntarse quién soy, esa luz que se genera, es una tercera entidad, que es lo que conocemos como Foja.
Y en el mundo cristiano, pues Fohat, o sea, para nosotros sería lo equivalente al Espíritu Santo, equivale a la vida, a la fuerza, emana de logos y Fohat tiene un papel muy importante porque por un lado tenemos el sujeto, que es el pensador, que es Brahma, y por otra parte tenemos a la materia, que es Mula Prakriti. La materia no tiene forma, no tiene ningún tipo de inteligencia, y se dice que Fohat es el puente o esa luz que brota del pensador, empapa o ingresa en la materia y le tiene, digamos, como que ese plan divino, que es donde se le explica cómo deberá, no solo cómo va a crearse la materia, sino que incluso en esta luz viene el germen, el prototipo, la flor de loto, donde la forma inicial ya sabe cómo debe de terminar después de, digamos, su largo peregrinaje. Todo eso ya viene inmerso dentro de esta luz. Entonces se imprime el pensamiento divino en la materia. Y se dice que hay algo curioso porque se dice que Fohat es, por una parte, la madre y a la vez es la hija de Logos. Dices, bueno, ¿cómo está esto, no? Se dice que es la hija porque es la luz que emerge del pensamiento divino. Pero a su vez, cuando digamos que el Logos se pregunta quién soy yo e impregna a Mula Prakriti, se crea una versión manifestada de este mismo pensador, que es lo que para nosotros creo sería como el Cristo materializado. Y ese Cristo materializado que antes era el padre de Fohat, ahora es el hijo de esta luz. Por eso se dice que es tanto, es la madre como la hija, ¿no? Es un término curioso. Y por último hablábamos de la materia. Mula Prakriti se dice que esta es la raíz de la materia. No es algo que nuestros sentidos pueda percibir y está a muchos niveles arriba, pero se dice que si lo queremos ver así es como pues el molde que a la hora de ser impregnada desencadena pues toda la evolución que conocemos, ¿no? Y bueno, un punto importante también de Fohat, a Fohat se le puede ver de tres diferentes formas y no quiere decir que una forma crea la otra, sino que el mismo Fohat va evolucionando, empieza siendo luz en su manera más básica, como principio de creación. Después de ser luz, se convierte en vida, que es donde ya vemos que de solo ser luz ya hay como que comportamientos mecánicos bien definidos que lo podemos ver, no sé, voy a decir en plantas, en algunos temas de la naturaleza. Y esa vida, que es muy mecánica, pero que ya muestra un nivel como superior a la luz, todavía se desarrolla más y se vuelve lo que ahora nosotros conocemos como conciencia, ¿no? Luz, vida y conciencia son simplemente, se dice, tres estados que ha seguido adquiriendo Fohat, y habrá más que pues desconocemos, ¿no? Pero sí se nos explica que Fohat es como el principio de la evolución. No habría evolución en el universo si no estuviera Fohat. Fohat es como el que tiene el plan de dónde empiezo y hasta dónde tengo que ir. Por eso se dice que en él vive, en esta luz viven los capullos de cómo debe determinar todas las formas, ¿no? Desde el pequeño árbol hasta cuál debiera ser la forma final que tomar el ser humano para alcanzar su máxima evolución. Y bueno, pues prácticamente, digo, iba a ser una plática más rápida. Esto fue solo un extracto de 4 lecturas, ahí fue solo de la primera lectura, hay mucho más contenido, pero bueno, yo creo que el objetivo de esto es invitarlos a que a quien tenga oportunidad de leer a este autor, me pareció, él explica las cosas de una manera profunda y entendible, pero es un punto medio, yo creo que entre entender a veces la complejidad que puede tener Elena Blavatsky versus a veces la sencillez que podría tener un William George, ¿no? Justo Subaru es como un punto medio entre comprensión y profundidad. Y bueno, pues prácticamente esta fue la plática, espero nos haya dejado algo. Y bueno, pues los exhorto, los invito a seguir estudiando mucho de este tema. Voy a suspender un momento la grabación y comenzamos con las preguntas.